Muchísimas gracias, Ceci, por estar aquí con nosotros, dándote ahora pie para que puedas compartir con nosotros esta ponencia sobre prevención de adicciones y factores de riesgo y protección. Hola Lalo, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Es un placer contar con esta participación, poder compartir. Pues bueno, me presento un poquito. Soy licenciada en educación física. Mi maestría es en innovación educativa. Soy también especialista en neuroeducación y pues también he participado con Lalo y en otras instituciones sobre qué pasa con esta desde el cerebro, desde nuestras emociones, de nuestros entornos, que nos lleva hacia la adicción. Entonces, pues sin más preámbulo, voy a dar inicio a la ponencia y posteriormente les voy a dar tiempo para hacer unas 3 preguntas y con todo gusto las voy contestando. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me hacen favor de comentarme si ya se ve? Y con todo gusto doy inicio. Listo, Ceci, ya sí se pudo compartir. Muchas gracias, Lalo. Déjenme también que se termine de compartir aquí en mi pantalla. Y pues bueno, actualmente les platico un poquito mientras se abre la página, perdón, la presentación. Yo trabajo de manera independiente, tengo una consultoría neuroeducativa. Finalmente me dedico al enfoque de la educación en todos los sentidos. Y también tengo en mi experiencia personal, tengo los 12 pasos terminados. Mi experiencia fue por depresión y mi vivencia, con todo gusto se las comparto de manera muy breve. En mi caso, fue más mi factor y mis prevenciones, todo esto fue todo un camino. Yo dejé de tener hambre y básicamente disminuí, mido 1,70, llegué a pesar 46 kilos y pues yo pasé por todo este proceso. Mi experiencia en cuanto a la educación pues fue entender cómo funciona el cerebro. Eso es algo que me fascina, que me apasiona y pues ahora yo me dedico justamente a dar capacitación y pues fue donde tuve el honor de conocer a Lalo en este proceso de formación de capacitación. Y pues bueno, les voy a dar este resumen, esta plática pues desde la neurociencia y quedo atenta a las preguntas, como les comento al final. Bueno, pues vamos a ver este tema de factores de riesgo y prevención de adicciones. Primero vamos a entender, pues de manera breve, qué es una adicción. Una adicción, primero, es un cambio de hábito que nos lleva a tener conductas peligrosas. Esto en el consumo de productos, estamos hablando también de drogas, pero también vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas en las que nos hacemos dependientes. Y la dependencia o la codependencia nos lleva porque nosotros tuvimos, como ya lo compartió el compañero, una infancia que nos llevó a no tener un apego de manera sana. En nuestros primeros tres años de edad se forma el 80% del cerebro. Y es justamente en estos 3 primeros años de edad donde tiene que darse un apego seguro en el infante para que así pueda después llevar a un desapego en el proceso de preescolar, digamos, tenga un desapego seguro. Pero si antes, en estos 3 primeros años, el alumno, el chico, la persona no tuvo
ese apego seguro, pues, ¿qué va a pasar? Nos vamos a apegar a aquello que aparentemente nos dé seguridad. Entonces, el prescindir de estos se le llaman más adaptadores a mi necesidad de apego en mis diferentes ámbitos, ya sea de manera psicológica, fisiológica o mental, de manera crónica y es recidivante. ¿Esto qué quiere decir? Que yo llevo una montaña rusa en el periodo de consumo descontrolado, en mi abstinencia y otra vez llegar al consumo. Entonces esto va generando un cambio bien significativo en los circuitos cerebrales y en las conexiones neurológicas que se dan, pues que hemos tenido por el aprendizaje de manera general. Y esto mismo hace que estemos en constante consumo, ¿sí? A pesar de que nos den advertencias, a pesar de que nos puedan dar un buen discurso, pues no, todo esto nos lleva a consecuencias físicas, psicológicas y sociales bastante fuertes. Ahora, ¿cómo es que se cataloga una adicción? Nosotros tenemos una clasificación internacional de enfermedades que se llama CIE 10, ahorita estamos en el CIE 11, y se cataloga como trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y a la intoxicación aguda, al uso nocivo, síndrome de dependencia, estado de abstinencia con delirio, trastorno psicótico, síndrome amnésico, trastorno psicótico residual y de comienzo tardío, así como otros trastornos mentales del comportamiento y del mental y comportamiento juntos, que no está especificado. Por otro lado, en el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM-5, lo cataloga como un trastorno relacionado con las sustancias para su estudio y los dividen en dos grupos, los trastornos de consumo de sustancias y los trastornos inducidos por sustancias. Entonces, ahorita vamos a ver a qué se refiere con estas dos clasificaciones. ¿A qué se refiere a las sustancias psicoactivas? Bueno, de acuerdo al DSM-5, engloba 10 clases. En cuanto a las sustancias psicoactivas, es el alcohol, la cafeína, el cannabis y los alucinógenos, y, entre otros. También los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, los hipnóticos y los ansiolíticos o estimulantes, así como también el tabaco y otras sustancias. Pero también nos damos cuenta que está muy apegado a las adicciones conductuales. Y estas son cada vez más usuales en la parte adictiva, como puede ser el juego, el sexo, el trabajo, a la adicción a una relación tóxica, la adicción a ser agresivo, a la violencia, a la comida, al ejercicio y a muchas otras cosas más. Entonces vamos a ver un paseo rapidísimo por el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro? Va a haber 3 sustancias que van a interactuar mucho entre sí y al mismo tiempo, ¿sí? Estas sustancias van a ser la serotonina, que es una sustancia responsable sobre todo de mantenernos en un equilibrio en nuestro estado de ánimo. Que esto nos lleve pues siempre a estar felices en nuestra idea de felicidad, ¿no? Que no es real, que estar felices y tener un bienestar. En cuanto al aminoácido esencial, les voy a pedir un favorzote. ¿Pueden checar si sus micrófonos están en silencio, por favor? Muchísimas gracias. Bueno, este es un aminoácido, es decir, un neurotransmisor que es esencial, es la serotonina en el triptófano. ¿Esto qué se refiere, perdón, a que se encuentra también en los alimentos? Cuando nosotros comemos algo que nos encanta, a lo mejor una nieve, una hamburguesa, y nos da esa satisfacción cuando la probamos, pues bueno, así como el chocolate también sube esta secreción de la serotonina. Mayormente, entonces, se produce en el tracto gastrointestinal. Entonces, imagínense cuando nosotros consumimos una droga y que llega a nuestro intestino, pues rápido se absorbe por el tubo digestivo. Pero también esto se encuentra en el sistema nervioso central.
y en los niveles de plaquetas, de acuerdo a los diferentes niveles de serotonina. También nos ayuda cuando nos tenemos una herida y sube la serotonina para equilibrar también esa sensación de dolor. Entonces, esta hormona también es responsable de la pérdida de apetito y la sensación de mariposas en el estómago cuando estamos bien enamorados. Entonces, esto nos hace creer en nuestros primeros meses de relación, o hasta los primeros 3 años, que estamos enamorados porque sentimos mariposas en el estómago. Entonces, también funciona junto con la dopamina como un regulador del apetito sexual. Por eso también las relaciones sexuales se toman como una droga cuando son de manera incontrolada, ¿sí? Que no importa con quién. El chiste es que yo tenga esa cubierta, esa necesidad. Y esto se junta con una secreción también de dopamina. Y ahorita vamos a ver de qué se trata también. La dopamina es la hormona responsable de la felicidad, pero también es cuando se está pues en la etapa del enamoramiento, que sentimos una súper novedad, o cuando recién comemos una comida que nos gusta y nos da como un tiempo de que decimos, ay, otra vez vamos por esa comida y otra vez vamos por esa comida hasta que ya nos cansa la comida, ¿no? También, por ejemplo, con una persona, ay, me la paso súper bien con esta persona, me lleva al límite de las sensaciones entre coraje, ira, decepción, satisfacción, felicidad y otra vez decepción, dolor, y yo estoy en esta montaña rusa donde estoy secretando y secretando estas sustancias que me dan un placer momentáneo, ¿sí? Entonces genero una necesidad de apego. En los adictos al amor, que es lo mismo los adictos a lo que sea, es esa sensación, ¿no? Esa sensación que me da el apego y los celos incontrolados, tanto que pueden llegar al suicidio o a un asesinato. Cuando experimentamos que estamos perdiendo a esa persona que nos da la droga, entonces pues llegamos a niveles de ira a veces incontrolables. Esto es cuando la dopamina se junta con la serotonina y también con la noradrenalina. Entonces, los científicos también creen que está asociada a la sensación de necesidad y a la anticipación. Ahorita platicamos un poquito más de eso. Ay, perdón, antes de pasar a esta diapositiva. Vamos a ver también a la adrenalina. La adrenalina es conocida como la epinefrina. Es lo que nos ayuda a producir las sustancias de la glándula suprarrenal, aunque también hay partes del sistema nervioso central y las células alrededor de que nos ayudan a que estén equilibradas. Esta adrenalina nos pasa cuando estamos en peligro, que todos los vasos sanguíneos se hacen pequeños, es decir, hay una vasoconstricción interna de nuestros órganos internos y se va a la periferia la mayor parte de nuestra sangre. ¿Por qué? Porque nos da mayor capacidad para defendernos a golpes o bien agarrarnos a patadas con tal de sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta hormona? Que nos ayuda también cuando vemos a la persona amada o vamos a llevarnos a un riesgo, ¿sí? Y nos late el corazón, nos sudan las manos, se nos seca la boca y entonces empieza un juego entre adrenalina y noradrenalina. Una es una hormona excitadora y otra es inhibidora. Pero es este juego entre adrenalina y noradrenalina lo que nos produce una adicción. Es que estamos yendo de excitación a relajación, excitación, relajación. Entonces es aquí donde se produce otra hormona que es el cortisol. Entonces adrenalina, cortisol, dopamina y serotonina juntas es lo que nos produce una adicción en el cerebro y que necesitamos que sea cubierta, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una alteración por una sustancia psicoactiva? Fíjense, aquí tenemos un cerebro saludable. Digamos que estas zonas que están más iluminadas, sobre todo, esta es la parte de nuestro sistema límbico, donde nosotros gestionamos las emociones, las experiencias, etcétera. Y en la parte donde se ve rojo, pues es una activación de un cerebro saludable. Y por otro lado,
Fíjense cómo un cerebro con adicciones reduce considerablemente que solo se produzca la parte de la dopamina y se reduce la capacidad de gestionar nuestras emociones, nuestros aprendizajes, es decir, perdemos la capacidad cognitiva de gestionar lo que sentimos. Y eso pues nos lleva a estar con nuestros sub y bajas, ¿no? De cosas que nos activan y después nos relajan. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Vamos a ver primero qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo son características de la persona o de las circunstancias que hay alrededor que incrementan la probabilidad de que una persona se adhiera a un adaptador a la realidad, básicamente, ¿sí? Este adaptador a la realidad nos tiene que llevar justamente a comprender que es como ponernos un parche a la herida de la infancia que tengamos activa. Entonces, vamos a diferenciar y al mismo tiempo a entender que estos tres conceptos de factor de riesgo, factor de protección y factor de prevención siempre tienen que estar súper ligados, ¿sí? Porque es diferente, pero al mismo tiempo corresponde a lo mismo. Porque, bueno, un factor de riesgo es una característica interna, es decir, qué lesiones nos dejó nuestra herida de la infancia que nos hacen buscar un adaptador para sobrevivir. Esto de los adaptadores, acuérdense, es como un flotador, ¿sí? Que me ayude a flotar en la vida. Son características internas de personalidad, de temperamento que nos lleven a una predisposición hacia agarrar un adaptador. Pueden ser personales, sociales y familiares. Y nos van a permitir predecir el desarrollo de la conducta en cuanto al consumo de drogas y cómo nos sitúan en la vulnerabilidad de la persona hacia tomar este tipo de comportamientos. Y pues vamos a ver que hay factores biológicos que tienen que ver con la persona, factores sociales, familia, entorno social, y entorno social es mi religión, las reglas de que si soy exitoso o no en mi cultura, si soy delgado, que si soy blanco, que si soy alto, que si soy etcétera, etcétera, de acuerdo a los estereotipos de belleza, o si soy buen estudiante, mal hijo, buen hijo, todo esto tiene que ver con un factor social. Y en cuanto a las sustancias, pues también estos factores psicológicos que yo tengo que necesito el adaptador de manera química. Y esto nos va a ayudar entonces a ver qué tipo de comportamiento o qué tipo de riesgos estoy tomando. Y vamos a ver las características internas de los factores de riesgo. Entonces, un factor individual, esto hace referencia a las características de cada persona. Una cosa, quiero hacer un paréntesis, una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. Y aquí lo que nos hace falta muchas veces cuando estamos en adicción justamente es afianzar el carácter, porque nuestro temperamento ya lo traemos de herencia. Si yo me crié con unos papás que me gritaban todo el tiempo, pues obviamente me voy a hacer igual de gritona. Que si todo lo resolvían con golpes, pues me voy a hacer así. Que si todo lo resolvían con gritos, pues todo lo voy a hacer así. Que si me ignoraban y me daban regalos para que no diera lata, pues yo creo que así debe ser. Entonces, voy a hacer referencia a esto, a cómo el individuo se comporta de acuerdo a cómo me puedo sentir de manera familiar. Y así me voy a llevar al comportamiento. Entonces, ¿cuáles son? Pues bueno, los vamos a ver. Primero la edad, ¿no? Que voy a hacer de algunos señalamientos aquí. Mayormente en muchos estudios, el mayor consumo de riesgo, en el consumo de sustancias que nos hagan formar una adicción es entre los 13 y los 15 años. Y esto ha ido en aumento, ¿no? Entre más adolescentes más en la pubertad, se da una iniciación. ¿Esto por qué? Porque tenemos un cambio fisiológico que se llama poda sináptica.
La poda sináptica básicamente es que yo los aprendizajes que voy teniendo para sobrevivir, como es el instinto de succión, el instinto de tragar, que al principio los hacemos de manera instintiva, conforme pasa el tiempo los voy a hacer de manera voluntaria. Entonces el cerebro pasa por 3 periodos en donde retoma todo ese cableado, digamos, para quitar los cables y hacerlos como más veloces esta comunicación, como si metiéramos fibra óptica para que todas las transmisiones se hagan rápidas en nuestro cerebro. Entonces, mientras se da este cambio de cableado, nosotros nos sentimos, pero que ni nos dé la luz, que ni nos dé el aire, que si se nos da el aire, pues que siempre no. Y ya saben, ¿no? Cómo pasamos todos por esos cambios que tenemos en la adolescencia. Y al mismo tiempo queremos encajar, al mismo tiempo queremos ser aceptados, al mismo tiempo queremos cumplir con los estereotipos que nos da el sacerdote o nuestro pastor en la iglesia o quien sea nuestro superior en cuanto a la formación espiritual o la maestra de la escuela o mi papá o mi mamá. Entonces, todo esto nos va a llevar ¿a qué? A que se haga un nivel menor o mayor de independencia y autonomía en nuestra creencia, ¿no? De autonomía. Y esto también nos lleva a tener un factor de riesgo en que, pues, no sé medir mi propia protección. No sé gestionar qué es lo bueno y qué es lo malo para mí, porque empiezo a repetir las conductas de donde yo me siento aceptado como soy. Entonces empiezo a tener factores de consumo, que es edad, que se describe pues también en una función curvilínea y que siempre se está moviendo. Pero el punto máximo de la edad en la que yo paso por esta poda sináptica y además en donde apenas estoy formando mi personalidad es entre los 18 y 24 años y posteriormente desciende. Ahora, en cuanto al sexo, esto mucho viene de la cultura. Es que vemos que hay ciertas prevalencias entre hombres y mujeres en cuanto a una variabilidad. Las mujeres somos muy protectoras, ¿sí? Entonces, tenemos como menos factor de riesgo que los hombres. También hay un factor sociocultural aquí. Los hombres al menos en México y en varios países en América Latina, se les crea una idea de que si no haces ver tus emociones, que si no te pones vulnerable, que si no lloras, que si te aguantas, que si, etcétera, 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 eres un buen hombre. Entonces nunca te enseñan como hombre a gestionar tus emociones. No sabes si estás enojado y si estás enojado, ¿por qué estás enojado? Y si yo siempre reacciono con ira, ¿por qué? Y si siempre reacciono llorando, ¿por qué? Eso viene del temperamento. Lo que controla el temperamento es el carácter, ¿sí? Que yo domine sobre mi temperamento de una manera voluntaria, pero para esto tengo que identificar mis niveles como el termómetro, ¿no? ¿Qué acciones llevo en el nivel 1 que me están llevando a no controlar mi temperamento y que mi carácter disminuya? Por eso el que alguien grite y que yo soy bien honesto y te digo las verdades aunque te lastime, no tiene que ver con tener un carácter fuerte, tiene que ver más bien con un carácter débil. ¿Por qué? Porque estoy dejando que mi temperamento domine y se salga y se desborde. Habemos personas que somos más sensibles, que tendemos al drama y a llorar, pero también eso de decir no vayas en el drama también disminuye tu valor en cuanto a tus emociones. Entonces los hombres tienen un juego aquí bastante violento porque no se les enseña a gestionar esas emociones. Entonces, también en los últimos años que se ha visto esta homogeneización de patrones en cuanto al consumo de sustancias de acuerdo al género, más bien, sexo, tiene que ver mucho también en muchos factores europeos. ¿Por qué? Pues que estamos constantemente imitando, pues que si los asiáticos, que si los europeos, que si etcétera, 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 y vamos imitando patrones de conducta. Y esto nos lleva a
también igualar esos indicadores de consumo, que poco a poco pues se van haciendo primero que quiero experimentar, o vamos a ver más adelante eso, o que quiero estar como en el círculo social, y mayormente es en el cannabis. Ahora vamos a ver otro factor, las actitudes y las creencias en cuanto a los valores. Muchas investigaciones nos han revelado pues qué es una actitud, qué es una creencia y qué es un valor. Y que esta combinación, cuando no se da de manera positiva, pues ¿qué pasa? Empieza el joven a creer que las drogas, esa es una creencia en que los efectos siempre me van a mantener o de buen humor, o voy a rendir suficiente en el trabajo, o siempre voy a estar súper activo y feliz, y todos se van a dar cuenta de que yo soy súper pro, y entonces empiezo a caer en ese consumo, pero no tengo un poder de discernimiento si es positivo o negativo en cuanto a la ocurrencia o no, más bien del consumo. Algunas actitudes o creencias me van a llevar a generar factores de protección, como son la religiosidad, ¿sí? Esta religiosidad o el grado de satisfacción personal que tengo respecto a mi vida, y cómo yo estoy poniendo adaptadores de manera positiva dentro de mi salud, o más bien es negativo, o sea, pierdo la capacidad de discernimiento. Si mi valor, puedo decir, yo voy a ser honesto, pero no va de la mano de la empatía, por ejemplo, eso no tiene que ver con la honestidad, eso tiene que ver a veces con la tiranía. Y muchas veces cuando están estos chicos en esa necesidad de apego, y tienen un papá tirano, un maestro tirano, etcétera, etcétera, compañeros tiranos, pues obviamente va a buscar un adaptador. Otra de las cosas es la percepción del riesgo. Gamificación significa que yo pueda divertirme, que sea algo divertido. ¿Y qué pasa con la percepción del riesgo? Primero, ¿qué es percepción? Percepción es yo recibo un estímulo, ya sea visual, ya sea olfativo, gustativo, o sea, por cualquiera de mis sentidos. Yo recibo ese estímulo. Una vez que yo percibo ese estímulo, lo voy a traducir a una emoción. ¿Qué emoción recibo al percibir el estímulo? Por ejemplo, yo digo, ay, veo la playa, ¿qué percibo de eso? Ay, pues paz, las olas, el viento, la arena, el olor de la playa, ¿no? Y cómo me siento feliz. Y entonces yo puedo pensar en que estoy ahí, sentir en que estoy ahí, y luego lo puedo llevar a la acción. Ay, voy a ponerme a hacer castillos de arena, voy a meterme a nadar, etc. Pero cuando yo tengo una percepción del riesgo, decir, a ver, si me aviento de aquí, que son 3 metros hacia abajo, y caigo parado, todos me van a aceptar. Entonces yo no tengo la capacidad de gestionar si eso es un riesgo o no. ¿Y qué pasa? Pues me aviento. ¿Por qué? Porque voy a ser aceptado. Y puedo lesionarme, puedo llevar hacia un riesgo en mi vida, pero como me dio un disparo de adrenalina, pues eso ya me da una satisfacción, y aparte dopamina, y aparte serotonina y noradrenalina, ¿no? Pues ya se me juntaron todas las sustancias positivas para irme hacia la adicción. Entonces, la capacidad de discernimiento no se da, y las consecuencias negativas pues tampoco se absorben como si fueran negativas. Por lo tanto, estas consecuencias no se toman como tales. Y esto también pues influye en no solo en consumo de sustancias, sino en acciones que me llevan a poner en riesgo o que llevo hacia una adicción. Otra es las habilidades sociales. Esto que se da cada vez más complejo, ¿por qué? Porque estamos metidos en el Internet. Y cuando tengo una persona de frente, ¿cómo soy capaz de interactuar con ella? Estos recursos que nos da es cómo me voy adaptando a las relaciones, a los círculos sociales que están en mi realidad, y que también van de acuerdo a mis propios sentimientos y opiniones. Algunas investigaciones nos hablan de que el déficit de habilidades sociales se aumenta un poquito
con el consumo del alcohol. Es decir, ahí ya no tengo inhibiciones, ¿sí? Entonces ya puedo relacionarme. Si antes no podía, pues ¿qué pasa? Pues ahora sí, ya soy Juan Camané y puedo relacionarme con quien sea y hablar con quien sea sin ningún problema. Entonces, en otras relaciones también pues, sucede lo contrario. Hay déficit o disminución de la capacidad, ¿sí? Y sobre todo con el consumo de tabaco, explicando que esto disminuye la capacidad de gestionar el estrés, también de la habilidad de gestionar el estrés. Y por lo tanto, pues el tabaco nos ayuda también a eliminar sentimientos de ansiedad. ¿Por qué? Porque no los podemos gestionar de otra forma, no tenemos las herramientas necesarias para gestionarlas de otra forma. Ahora, aquí vamos a ver autoconcepto y autoestima. Aunque ambos, digamos, conceptos están relacionados, no son lo mismo. Autoconcepto es qué creo de mí, en qué soy bueno, qué es lo que me causa estrés, qué es lo que me disminuye, cómo reacciono ante ciertas situaciones, cuando me causan ansiedad, si se me seca la boca, si me duele la panza, si me duele la cabeza, si tengo taquicardia, si se me sudan las manos. Entonces, sé que yo ya estoy actuando de acuerdo a qué, a las secreciones que están en mi cerebro, a las secreciones de adaptadores. Entonces ya puedo empezar a gestionar. Estoy entrando en este momento en una etapa de ansiedad. Por eso es que me encanta la educación física, porque es aprender a cómo mi cuerpo reacciona ante las percepciones. Y yo pueda conocer qué me gusta, qué no, qué me causa ansiedad, qué no. Porque cuando yo no lo sé gestionar, aquí voy a tener el primer problema. Yo me quiero adaptar a todos y como no me adapto, pues entonces no sé quién soy, no tengo un autoconcepto. En cuanto a la autoestima, esto, bueno, diferencia mucho entre varios autores, pero autoestima es realmente amarme y para amarme necesito conocerme, conocerme qué me gusta, como les digo, pero sobre todo cuáles son mis áreas de oportunidad, que en pocas palabras es de qué pata estoy cojeando y cómo puedo caminar mejor aún con esa dificultad. Y esto va muy apegado pues a quién soy en el ámbito escolar, a quién soy dentro de mis amigos, a qué lugar ocupo en mi familia, si me siento amado o no. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando nosotros no nos conocemos, yo no puedo saber qué quiero de la otra persona que me está dando amor, ya sea mi mamá, mi papá, mi hermano, mi amigo, ¿sí? Porque si no gestiono qué es lo que yo quiero, cuál es mi demanda de características de la forma de amar y la demanda del otro o la oferta del otro más bien, en cuanto a si cubre o no mi demanda. A lo mejor hay una persona que yo quiero que me quieran con regalos, ¿no? Y eso tiene que ver también con la calidad del apego. Quiero que me quieran con regalos. Entonces, si no me dan los regalos caros y a cada rato, pues yo no me siento amado. Y entonces, esto tiene que ver con mi autoestima y mi autoconcepto. Si yo, por ejemplo, quiero que todo el tiempo me estén abrace y abrace y abrace y abrace y que me den besos y que si no me tocan ya no me quieren, si en todo el día mi mamá no me dio besos y no me dio abrazos porque estaba ocupada en el trabajo haciendo aseo de la casa, pues ya no me quiere. ¿Por qué? Porque no me da lo que yo necesito ahora sí, como a cubrir mi necesidad. Entonces, las dimensiones en el área familiar son muchas, también en el área académica. Si yo no saco dieces, pues ya no soy bueno. Entonces, creo un autoconcepto de que soy burro, de que soy tonto, de que X o Y. Si yo, por ejemplo, en mi club de natación siempre quedo en último lugar, pues mi autoconcepto es que yo no sirvo para nadar, o sea, yo me puedo ahogar, que me trague el mar y que me escupa por otro lado, ¿no? Aquí entonces tiene que ver mucho con que si yo siento esta vaivén de emociones, pues voy a buscar un adaptador y el adaptador tiene que ver pues con una sustancia que me provoque adicción o hasta una relación, o acuérdense, hasta el trabajo. Si en casa no estoy contento, pues me quedo más en el trabajo porque no quiero llegar
Otra es nuestra capacidad de autocontrol. Como hace rato les comentaba, una cosa es el temperamento y otra muy diferente el carácter. Si yo tengo un carácter débil, es que dejo que mi temperamento domine sobre cualquier circunstancia. Entonces, el autocontrol, el autoestima, el temperamento tiene mucho que ver con que yo pueda decir no. ¿Qué pasa? Que el hecho de que yo entre a un programa de rehabilitación me va a llevar a estarme gestionando mi historia, por qué soy así, quién me hizo daño y ahora quién estoy dañando y ahora de quién me voy a agarrar para salir adelante. Y una vez que salgo de ese programa, me voy a enfrentar a la realidad porque afuera las cosas siguen siendo exactamente iguales. ¿Y de qué depende? De mi autocontrol, de mi capacidad de autocontrol para poder gestionar cuáles son los factores de riesgo afuera. Si yo soy alcohólico y todos mis amigos anteriores a yo tener un programa de rehabilitación o mi despertar de conciencia, voy a salir y voy a tener los mismos amigos que me llevaban a tomar, que me llevaban a consumir drogas, que me llevaban a, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que tener? Un autocontrol tan grande de entender que mi círculo de amigos tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar de círculo de amigos porque mi círculo de amigos sigue siendo el mismo. Me voy a seguir enfrentando a mi mamá o a mi papá violento, pues bueno, voy a gestionar, voy a tener ese autocontrol para no caer ahí. Si yo no tengo autocontrol, pues va a empezar a disminuir y aumentar la cantidad del consumo de drogas, la cronicidad, o sea, la frecuencia con cuántas veces lo hago, y puedo no estar consciente. Es que yo me drogo solamente para esto. Yo tomo alcohol solamente para X, ¿no? Entonces no soy consciente. Y como no me autocontrolo, pues termino cayendo en el mismo hoyo. No soy bueno, no soy suficiente, etcétera, etcétera. Otro factor de riesgo es experimentar la búsqueda de sensaciones, ya sea con el sexo, ya sea con el juego de azar, ya sea con las apuestas, aventarme como este chico de un precipicio o de un edificio muy grande hacia el vacío. Es decir, la experimentación, acuérdense que de riesgo, nos va a llevar a que se secreten estas sustancias que platicamos en un inicio. Y entonces me pongo en riesgo constantemente. Yo les confieso, soy paramédico, nivel 1. Al principio me costaba mucho trabajo organizar mis percepciones sensoriales y soy demasiado empática y a veces la tristeza, el sufrimiento del otro me pegaba mucho hasta que supe dominar eso, pero de alguna manera nos hacemos adictos a la adrenalina cuando estamos en Cruz Roja y lo platiqué con muchos de mis compañeros, pero esa adrenalina es enfocada a algo que finalmente es positivo, ¿no? Ayudas al otro con tu adrenalina, te ayuda a trabajar bajo estrés, bajo presión y cómo, pues ayudando al otro. Entonces, quiere decir que solamente no tengo la capacidad de gestionar a dónde llevo mi adrenalina. Hay deportes también que me llevan a este nivel de adrenalina, como el surf, bueno, todos, pero en realidad son deportes de riesgo, lo que se les llama. El surf, a lo mejor el alpinismo, es que depende de mi capacidad de precisión, el que mi vida salga adelante, ¿no? El que mi vida no se lleve en riesgo. Entonces, muchas investigaciones también se han relacionado con la búsqueda de sensaciones y conductas de riesgo, como con el consumo de drogas. Otro factor, pues, es qué tan accesible tengo este consumo de drogas. Si regreso a casa después de un programa de rehabilitación y mi papá se droga, híjole, pues para empezar, sigo teniendo acceso. Y eso va a ser un factor para que tenga una recaída. Si mis amigos, como les dije, si a lo mejor en la escuela, me estoy en la misma escuela donde todos usan drogas, entonces sigo teniendo esa accesibilidad. Y si no tengo voluntad todavía bien firme para decir no, voy a recaer, más siendo adolescente. La personalidad antisocial.
Muchas veces el que no encajemos en la sociedad, el que no encajemos con los prototipos, como todos sabemos, por ejemplo, los coreanos, como tienen altos niveles de perfeccionismo, al grado de que pues trabajan a veces o estudian, los chicos tienen un estudio de 6 de la mañana a 9 de la noche, y que si no son blancos, y que si no son delgados, y que si no tienen la ropa de marca, la bolsa de marca, todos estos son prototipos sociales y por eso tienen los más altos índices de suicidio en estos países. Entonces, estudios recientes también nos han llevado a entender que el consumo de drogas también nos lleva a tener pues cierta incapacidad de gestionar la relación de los demás. Yo muestro conductas agresivas, pues entonces soy agresivo, pero generalmente estoy solo. Y esta soledad, pues no solamente puede ser físicamente, a lo mejor me relaciono con muchas personas en el trabajo, con muchas personas en el club de yoga, con muchas personas en otros círculos sociales que tengo, pero en realidad ninguna me conoce como soy. ¿Por qué? Porque yo solamente controlo qué quiero que conozcan de mí y qué no. Pero esto cuando necesito un apoyo, cuando necesito un amigo, cuando necesito con quién hablar, pues no lo tengo. Y creo que yo puedo gestionarme solo y más en la adolescencia, ¿no? Entonces, el consumo de sustancias me ayuda a ¿qué? A minimizar esa necesidad. Otra es cómo me conformo con las normas sociales. Yo les puedo compartir, para mí era bien complicado adaptarme a la Secretaría de Educación Pública, pero era mi trabajo, era mi plaza. Me llevó tanto a no poder conformarme con las reglas que me ponían en la Secretaría de Educación como maestra de Educación Física, porque yo los ponía a pintar, a meditar, a trabajar sin competencia, todo esto, cuando me estaban diciendo pues que yo tenía que hacer juegos de competición, tenía que ponerlos a votar, a correr y demás. Yo dije, ¿cómo? Pero no puedo, no me puedo adaptar a esas normas y por forzarme a adaptarme, pues me enfermé. ¿Y qué pasa cuando me enfermo? Pues me dan muchos medicamentos para el dolor, me dio una fibromialgia marca diablo. ¿Por qué? Porque iba en contra de las reglas establecidas y yo no sabía cómo no conformarme. Ahora pues ya lo hago, por eso tengo esta consultoría, pero cuando yo no tengo esa capacidad, ¿sí? De gestionar a qué sí me puedo adaptar y a qué no me puedo adaptar, y cómo puedo no precisamente transgredir las normas, sino poder hacer una innovación. Por eso estudié innovación educativa. Y puedo también verme impulsada a qué, haberme quedado con ese consumo de un montón de medicamentos que me daban para el dolor, porque eran dolores insoportables. Hasta que yo gestioné, a ver, no, esto es emocional. Necesito ver el origen de por qué estoy así, por qué estoy yendo en contra de mi salud con tal de querer encajar en un lugar que no encajo, ¿sí? Entonces, este es otro factor. Otro factor es mi tolerancia a la frustración. Hay un modelo que yo practico con mis alumnos y con las personas que doy capacitación, que son maestros y padres de familia, es justamente la gratificación retardada. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el TikTok? Que me dan gratificación instantánea. Todo el tiempo me está generando dopamina, serotonina, rápido, 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 y además me dan información rápida en unos segundos. Ya me da flojera buscar en una enciclopedia, ya me da flojera buscar en un artículo. Yo lo quiero todo rápido, rápido, rápido. Mi mamá no me da lo que yo quiero, hago un berrinche. En la escuela no saco 10, hago una cantaleta porque no saqué 10, saqué un 9. Entonces, ¿qué pasa? Ya no soy capaz ni siquiera de asomarme un poquito a la gestión emocional. ¿Por qué? Porque nos estamos llegando a una era de consumo, una era de gratificación instantánea, y aparte, ¿qué pasa? La capacidad de los papás de dejar que también
el hijo sufra. Y también se los digo como mamá. ¿Cómo podemos dejar que nuestro hijo, pues, se caiga, ¿no? Tengo un tío, bueno, ya falleció, pero un tío que era japonés, y me acuerdo que una vez estábamos corriendo todos alrededor de una alberca de niños en época de frío. La alberca estaba llena de agua, pero nosotros traíamos, pues imagínense, chamarra sobre chamarra, botas de frío, gorro, y nos dijeron nuestros tíos, no corran por la alberca, se van a caer. Ah, pues cómo no, pero sí, qué capacidad emocional teníamos de gestionar factores de riesgo, pues ninguna. Ah, pues, pero aparte la adrenalina estaba requete buena, entonces se cae mi primo. Y cuando se cae, pues todos corren, ¿no? ¡Ay, ay! Y mi tío les dijo, alto. Se acercó tranquilamente a la alberca, mi primo ahí ahogándose. Se acerca mi tío y le dice, a ver qué pasó. Lo saca de la chamarra y lo sienta a un lado de la alberca. ¿Qué te pasó? Ay, estaba mi primo tositose, lloré y lloré. Ay, pues me caí, me estaba ahogando. ¿Y por qué? Pues porque me caí, pero ¿por qué te caíste? No, pues porque andaba corriendo y no sé qué. ¿Y por qué andabas corriendo? ¿Te caíste o porque andabas corriendo cerca de la alberca? Porque me caí cerca de la alberca. Muy bien, ya viste que hay una consecuencia porque no dominaste tu cuerpo. Pues ahorita va a ir usted, va a sacar ropa de la maleta, se baña y se cambia. Y teníamos como 6 años, o sea, no estábamos grandes, ¿no? Y todos empezaban a decirle a mi tío, es que ¿por qué? Qué bárbaro, como solito, porque solito se cayó, pues solito que lo resuelva. Pero esa educación, y como tenía yo unas abuelas muy chiquionas, a veces chocaban, ¿no? Pero nos ayudó mucho a decir, bueno, es que si me pasa, ay, lo voy a tener que resolver, solo mejor no. Y ya no lo hacíamos. Entonces, yo he visto que muchos papás son sobreprotectores de que su hijo se equivoque. Y si no nos equivocamos, pues no aprendemos. Eso es así de simple. Por otro lado, tenemos la aprobación social y la autonomía respecto al grupo. Cuando yo no tengo una aprobación de que si soy suficientemente guapa, si tengo los ojos de tal color, el pelo, mi tez, mi estatura, mi peso, mis estudios, mi ropa, la moda, tantas cosas que cumplir, pues yo estoy buscando como mamá, papá no me aprobaron cuando yo era niña, pues ¿qué va a pasar? Voy a buscar quien me apruebe, así me tenga que poner una piña de sombrero. ¿Por qué? Porque eso me está dictando la sociedad que para que me aplaudan o me quieran, pues necesito ponerme una piña en la cabeza. Entonces, de acuerdo a muchas investigaciones, también nuestra escasa resistencia a la incitación grupal es lo que va a estar bien relacionado con la aptitud predisponente del consumo de sustancias o de adaptadores. Ahora, en cuanto a las relaciones, los factores relacionales es aquello que está próximo a mi entorno en cuanto a mi persona y sobre todo a la familia, a los amigos, contexto escolar, que es lo que soy especialista, y que determinan estos casos de una situación particular. Uno de los factores de riesgo, pues obviamente va a ser la escuela. La escuela es que es un espacio de formación, ¿sí? De un espacio de formación constante. Aquí el espacio de formación constante, pues va a ser qué reglas sociales tengo. En cuanto a las reglas sociales, también cómo me las imponen. Si siempre me dicen, no corras, no empujes, no grites, no pegues, no esto, y todas son negativas, si se fijan. Pero ninguna regla está hecha. ¿Para qué? Para que sea algo positivo en mí. Por ejemplo, hablar con respeto a mi profesor, dirigirme con respeto a mis compañeros, mantener limpio mi lugar de trabajo. Entonces, todo eso es como en un entorno escolar yo imparto mis reglas, ¿sí? Otra cosa es cómo hago cumplir mis reglas. A mí todavía me tocó el tenerme en cada con los libros
en la primaria y mi papá se puso enojada porque me dio una insolación porque me dejaron 3 horas en el sol. Entonces, ¿cómo hago cumplir las reglas? ¿Cuáles son los castigos? Normalmente es que el castigo tenga que ver, o digamos no castigo, la sanción a la falta de la regla, tiene que ser que yo aprenda a cumplir la regla. Por ejemplo, no recojo mis cosas o mantengo mi lugar sucio en el salón. Ah, pues ¿sabes qué? Después del toque de salida te vas a quedar a que quede limpio tu lugar. Entonces ahí yo ya estoy dando una lección por no haber respetado una regla. Otra de las cosas es, yo como docente, ¿cómo gestiono la relación entre docentes? ¿Cómo gestiono la relación hasta con el personal administrativo? ¿Cómo gestiono la relación docente-alumno y puros alumnos? ¿Cómo sé que está la calidad de esa relación? Cuando no tengo esa calidad de relación, empiezo a dañar mi autoestima, a dañar la autoestima. Ya no tengo un autoconcepto. Ya aquí no soy capaz no es un entorno escolar seguro. ¿Por qué? Porque me llego a defender. Ya hasta los niños dicen, ya no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque me tengo que defender para sobrevivir. Entonces, no está siendo un entorno seguro. Si mi maestro es el que me violenta, si mis compañeros, si la secretaria, la prefecta, aquí hay es todo un estudio esto de la convivencia escolar. Entonces, esto también nos va a llevar a que si hay un grupito de delincuentes y normalmente el maestro es el que me grita, si el maestro normalmente es el que me grita, pues ¿qué va a pasar? Pues que yo voy a estar defendiéndome del maestro. Y si hay el grupito de alumnos que son los vándalos, pues me voy a unir a ellos. ¿Por qué? Porque son los que me dan seguridad, entre comillas, ¿verdad? Y pues obviamente el grupo de amigos. El grupo de amigos es que si yo, ¿qué calidad de amigos tengo? A lo mejor tengo unos amigos que constantemente me están dando por la espalda, pero con tal de pertenecer, pues lo paso por alto. Tengo unos amigos que a lo mejor todo el tiempo me están quitando el lonche. Ah, pues no importa, pero son mis amigos. Ah, tengo unos amigos que siempre me humillan, me tratan mal, me desvalorizan. Ah, no importa, ¿por qué? Porque son mis amigos. Entonces, solo busco aceptación o bien que satisfagan ciertas necesidades alrededor de mí. Y obviamente, pues la familia, que ya hablamos en el live anterior totalmente de este tema. ¿Qué pasa con mi primer contexto? Acuérdense, mi calidad de apego está dada por mis cuidadores. Puede ser papá, mamá, si mi papá está ausente, pues mi abuelita, mis tíos, mi mamá. ¿Qué tanto ellos me dieron ese cobijo, esa seguridad en mis primeros 3 años? ¿Y cómo fue ese desapego? Si hay un desapego abrupto, pues ahí voy a empezar a generar una herida, ¿sí? De herida de abandono, de aprobación, etc. Cuando puede ser que todo el tiempo papá y mamá están trabajando. Uno de mis alumnitos, me acuerdo que cada que le decía, dibújame a tu mamá y a tu papá, me dibujaba un avión, un carro, una bicicleta, normalmente medios de transporte. Pero cuando yo le decía, pero ¿por qué no vuelve a dibujar? No, es que mi papá está ahí adentro. O sea, su papá se la pasaba viajando y nunca estaba. El niño ni siquiera lo podía dibujar. Imagínense. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe qué onda con su papá. Entonces, sí soy un padre que está ausente, sí soy un padre que no convive, sí soy un padre que nomás nunca me aparecí, pues esto va a generar una herida. Y se supone que quienes deberían de no provocar heridas, pues a veces somos los primeros que provocamos esas heridas. Entonces, la familia, pues es un contexto social bastante importante. Ahora, para cerrar, en cuanto a la prevención, bueno, en cuanto a la prevención, pues vamos a ver a qué se refiere con prevención.
Con respecto a esto es que en cuanto al consumo de drogas, son factores de protección que van a reducir, inhibir o atenuar la probabilidad del uso de las sustancias o bien el recaer, ¿no? El recaer en esas sustancias. ¿Y cuáles pueden ser? Pues bueno, establecer contactos con la comunidad. Con mi comunidad, es decir, mi comunidad puede ser que yo voy a clases de piano, pues ahí tengo una comunidad. Si yo voy a trabajar, pues es mi comunidad. Es decir, ¿qué relaciones tengo con mis comunidades que están alrededor de mí? Tenemos que dar pues asesoría permanente a los grupos que están alrededor de nosotros. Yo trabajando con niños desde preescolar hasta bueno, ya no son niños, ¿verdad? La prepa y universidad, yo me he dado cuenta que se relacionan mejor conmigo cuando juego, cuando participo en la clase. Pero también cuando les llamo la atención y soy firme. Después, cuando tienen un problema, van y me dicen, sí, ¿podemos platicar? Ya sé que me vas a regañar, pero no le hacen. Entonces voy entendiendo que muchas veces, hasta mi hijo un día me dijo, es que si tú me llamas la atención, me siento más segura contigo que si me dejas hacer lo que yo quiera. Aquí también es importante hacer un tamizaje para la detección. Ya vimos cuáles son más vulnerables y si vemos chicos que tienen estos factores de vulnerabilidad para que puedan caer en las drogas, pues darles seguimiento. Algo que yo puedo aplaudir mucho de la preparatoria en la que estudié en Mazatlán fue que no sé cómo hacían los maestros, pero a todos nos llamaban por nuestro nombre y éramos un mundo, o sea, éramos como 500 personas en la prepa, ¿no? Pero todos los profesores nos hablaban por nuestro nombre. Y si un día se daban cuenta de que andabas triste, simplemente decían, hola Ceci, ¿cómo estás? ¿No? Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo ves? ¿Tienes ganas de platicar? Mira, aquí estoy a tales horas en mi cubículo, por si quieres llegar. O me decían, oye, qué padre se te ve ese moño. Oye, qué bonito se te pintaste los labios. O sea, todo el tiempo estaban tan cercanos a nosotros que ahora que soy docente y que analizo muchos sistemas educativos, aplaudo mucho que mi mamá me haya metido a esa escuela. Entonces, este tamizaje es, conozco a la persona a la que le estoy dando clases, conozco a la persona que trabaja conmigo, que es mi responsabilidad, lo conozco. Después vamos a ver pues estos talleres de crianza positiva. Crianza positiva no es igual a ser crianza permisiva, que eso se ha confundido muchísimo últimamente. Estos talleres para padres también en donde podemos dar herramientas a los papás que puedan utilizar de manera práctica con sus hijos. También podemos hacer talleres para habilidad para la vida, talleres de autoconocimiento, talleres en donde yo puedo hablar de cómo me siento, a lo mejor no puedo hablar, pero puedo escribir, o puedo pintar, o puedo dibujar, o puedo hacer un muñeco de plastilina. También vamos a ver orientación familiar sobre soluciones pacíficas de conflictos, porque muchas veces, pues todo el tiempo se van a dar los conflictos, todo el tiempo. Y no significa que vamos a huir de los conflictos, significa cómo los enfrento, cómo les doy cara. No puedo hacer que no pasa, sino cómo lo hago de manera pacífica. Y la verdad es que a mí, en el tiempo en donde siento que emocionalmente estuve muy vulnerable, yo me agarré del deporte. El deporte fue mi tabla de salvación. El poder pertenecer a un grupo, el tener un objetivo juntos, como era ganar un campeonato, una competencia, el que nos hacían convivencias donde a veces no tenían nada que ver con el deporte, sino solamente que nos conociéramos, que nos lleváramos bien. Entonces, todo esto me pasó en la prepa y la verdad para mí fue una súper escuela. Entonces, pero las actividades deportivas y culturales que van mucho a pertenecer. O sea, en esa edad tenemos necesidad de pertenecer. Y si la escuela o mi entorno o mi familia no me da la oportunidad de pertenecer a algo positivo, pues me voy a agarrar de lo que haya.
¿sí? Ahora vamos a revisar los factores de protección. Los factores de protección pues, son atributos individuales, condiciones situacionales, ambientales o de contexto que reducen la probabilidad de ocurrir en el comportamiento de manera desviada. Uno, pues es qué capacidad de resiliencia tengan los papás. Si yo lo he visto como mamá, si yo no gestiono mi capacidad de resiliencia, mis hijos me lo reflejan, ¿sí? Yo les podré dar cátedra, pero mi actitud es lo que les da la pauta. También las conexiones sociales, cómo me llevo yo con mis semejantes, con mi entorno. El apoyo concreto en situaciones de necesidad, es decir, la verdad es que el amor nos lleva a superar cualquier cosa. Cuando me siento amado y también cuando soy capaz de amar a alguien, eso es un motor de vida increíble. Si yo amo a mi mascota, si yo amo mi trabajo, si yo amo a mi pareja, si yo me amo a mí, si yo amo pintar un cuadro, todo esto es que yo soy capaz de sobresalir de muchas situaciones. También conocimiento sobre crianza, el conocimiento de uno mismo, mi capacidad de superarme a mí mismo. Si yo tengo metas que me puedo poner, ay, quiero estudiar una licenciatura, híjole, no he terminado en la primaria, pues ponte una meta. ¿En cuánto tiempo vas a terminar la primaria? ¿En cuánto tiempo la secundaria? ¿En cuánto tiempo una prepa? ¿Y cuándo vas a entrar a la universidad? ¿Sí? Yo tengo que tener una pasión. Analicemos, por ejemplo, en qué soy buena. Ay, pues yo soy buena haciendo galletas. Ah, pues capaz que ahí está tu negocio. Ay, yo soy bueno cuando organizo fiestas. Ah, pues organiza fiestas. Ten un objetivo de acuerdo a tus capacidades y también a tu competencia social. Pero también tiene que ver con cómo generé mi apego, ¿no? Mi infancia, mi primer septenio de vida. Y pues bueno, hasta aquí mi ponencia. Muchísimas gracias. Y recuerden, no estamos solos, estamos todos para ayudarnos. Muchas gracias. ¿Gustan dar paso a 3 preguntitas por ahí? Creo que no se escucha tu audio, Lalo. No, no sé si soy yo. ¿Alguien más me puede hacer favor de hablar? A ver si no es solo Lalo. Creo que ya Lalo. Ah, no. Mientras Lalo puede organizar su audio. Hola, hola. Listo. Muy bien, Ah, Lalo. sí, bueno, mencionaba que la señora Guadalupe Nava se volvió a conectar, ha estado aquí y no sé si quiera repetir la pregunta que había hecho hace ratito. Buenas noches, Lalo. Buenas noches. Hola, Lupita. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. la pregunta que hice con el otro coach, pero creo que la respuesta ya la recibí ahorita ahí, entonces es trabajar mucho con él y me gustaría saber en dónde te podemos contactar para si lo pudieras atender a mi nieto. Tiene casi las características que estuviste mencionando al principio. Entonces, Ajá. Bueno, les platico un poquito de mi trabajo. Yo trabajo desde la neuroeducación. Hago evaluaciones primero para conocer cómo está cableado el cerebro de cada quien. Cualquier persona somos muy diferentes.
Cuando nosotros sabemos cómo estamos cableados, vemos cómo reaccionamos ante situaciones de estrés y qué nos relaja. También cómo aprendemos mejor, si por hacer actividades, si por cantar, si por hacer matemáticas, si por hacer deporte. Entonces, cuando yo hago esta evaluación, puedo saber por dónde entrar, cuál es la puerta que tengo abierta y cuáles son las puertas que tengo cerradas. Este, con gusto les dejo mi número. Este, y también pues me pueden contactar por medio de Lalo. Ya pronto nos vamos a poner de acuerdo, Lalo y yo, para compartir talleres de capacitación. Les dejo mi teléfono. Ah, ok. Ahí en el chat. Sí, es 473-126-75. Ay. O es que no tengo una pluma ahorita aquí a la mano. Igual Lalo tiene mis datos. También Sí, se los pueden solicitar a él sí, con mucho gusto. sí, ok. Y mi página en Facebook es Consultoría Neuroeducativa NECNA, con KN, NECNA. También ahí me pueden encontrar. Ah, pues mucho gusto, sí. ¿Sí? Esa era mi inquietud y creo que por ese rumbo es por donde está mi nieto. Ya le entendí ahorita, sí. Ok, Y pues qué bueno. muchas gracias. Y Lalo, muchas gracias de nueva cuenta. Sé que siempre cuento con ese ángel que anda volando alrededor de nosotros. Así Eh, es. eh, Gracias. Gracias a usted, Lupita. sí, muchas Un gracias, placer. Lalo. De todas maneras, aquí estoy. Un placer, Lupita. Sí, gracias. ¿Alguien más que guste hacer una pregunta, algún comentario? ¿Cómo se quedan con esta plática que tuvimos? ¿Cómo se sienten los que están escuchando aquí en Zoom y también en Facebook? Si nos pueden compartir o gustan hacer una pregunta, con todo gusto. Están muy calladitos. Pues bueno, de igual forma, por, a ver. Bueno, nada más nos dicen en el chat, buenas noches a todos. Y de igual forma, les volvemos a repetir, esta va a ser es la primera serie de charlas que se van a tener, o la primera charla de una serie de conferencias que se van a estar ofertando de cierta manera aquí, por la conmemoración de lo que es el día 26 de junio. Y pues no me queda a mí nada más que, bueno, pues agradecer, Ceci, al licenciado Leonardo Soriano, que todavía está conectado también, agradecerle a ambos el día de hoy por esta, pues creo yo que muy completa y nutrida charla. No se pierdan las demás conferencias que se van a estar llevando hasta el día domingo. Y el día 26 exactamente, que es lunes, pues si están en Irapuato, los esperamos o los vamos a estar informando en dónde va a ser nuestra clausura, que va a ser de manera presencial. Esperando que también nos estén acompañando algunas autoridades municipales, a los cuales ya les enviamos sus respectivos oficios, entre ellos la contadora y presidenta del municipio, Lorena Alfaro García, que es la que, bueno, esperemos que ella esté dentro de la mesa para poder dar este agradecimiento a todos ustedes por haber estado en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Y es un placer haber compartido. Gracias, Lalo, por la invitación también. A ustedes, muchísimas gracias, Ceci, muchísimas gracias al psicólogo Leonardo y muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes que están aquí, también atendiendo a que allá abajo están los jóvenes que están en rehabilitación también, escuchando sus ponencias el día de hoy.
Muchísimas gracias. Nos vemos el día de Gracias mañana. a todos. Hasta luego, buenas noches.